Sí, bueno, mirá, para hacer un breve resumen y que la audiencia lo pueda entender, estábamos en una situación difícil con respecto a las negociaciones con la empresa Buquebus. En Está complicada la particular, cosa. venimos, Está sí, complicada la cosa. sí, en particular venimos desde el mes de diciembre en un diálogo con la empresa, en un intercambio, en donde el objetivo era renovar el convenio colectivo, que ya estaba para vencer. El convenio colectivo que se firmó en 2019, Ujú. que tenía una duración de 5 años. Por lo tanto, nuestra aspiración era, tal cual había sido acordado en aquel 2019, en ese convenio colectivo, generar un cronograma para la recuperación del salario cedido por los trabajadores en aquel entonces, producto de la crisis de Argentina y de la puesta arriba de la mesa por parte de la empresa de 120 despidos para, bueno, sanear su economía producto de la baja venta de pasajes en aquel momento. Ajá. Finalmente, aquel acuerdo se dio un 10% de salario y algunas condiciones, pero bueno, siempre con el compromiso que a lo largo del convenio colectivo se iban a ir reviendo estas situaciones para recuperar el estatus que teníamos los trabajadores Claro. previo a ese acuerdo. Esto no sucedió a lo largo de los 5 años. Sabemos también y somos conscientes de las dificultades que hubieron a raíz de la pandemia, en donde, bueno, es por todo conocido el sacrificio de todos los trabajadores uruguayos Claro. en cuanto a ceder parte también de sus beneficios y del salario en pos de, bueno, una futura recuperación. Eh, pero además, en particular, los trabajadores del transporte de ferries de pasajeros quedaron comprendidos en una ley que sacó el Poder Ejecutivo, la 19942, que se hizo para contemplar la situación de empresas con mayores dificultades que el resto, es decir, con empresas que habían tenido y sufrido por sus características y por su actividad un impacto mayor a raíz de la pandemia. En esa ley quedó comprendido Buquebus, Colonia Express y todas, bueno, las empresas de transporte de ferry de pasajeros, Claro. vía fluvial y marítima. Por lo tanto, los trabajadores que al quedar comprendidos en esa ley tuvieron un trato especial en cuanto a la recuperación del salario. Ajá. Esto es, si los demás trabajadores tuvimos una pérdida salarial alrededor del 5,5% en aquel famoso periodo puente, los trabajadores de ferry, de transporte de pasajeros, perdieron un 10,34 a lo largo de todo el periodo. Apa. Y el convenio colectivo que se hizo una vez reanudado las negociaciones para los grupos comprendidos en esta ley se hizo una negociación especial y quedó para el enero del 25 recién la recuperación total de ese porcentaje perdido. Ujú. Enero del 25. Para enero del 25. De todas maneras, además de esto, los trabajadores de Buquebus tienen aquel 10% cedido en el 2019. Quiere decir que en todo el Claro. periodo perdieron más del 20% de su salario real, Claro. lo cual obviamente impacta en su poder de compra, en su planificación familiar, etcétera, ¿no? ¿Qué te Pero parece? además, y teniendo en cuenta lo enorme que es este impacto económico para los trabajadores, no es la reivindicación principal que hemos planteado en el convenio. Para que se haga una idea la audiencia de lo importante que es este otro punto, que es el tema del descanso. El desgaste que están sufriendo los trabajadores en jornadas muy extensas y en donde no tienen los días libres reglamentarios y que nosotros estamos discutiendo con la empresa que no le están otorgando de debida forma el descanso a esos trabajadores, que vienen acumulando una fatiga en donde la Organización Marítima Internacional define que el principal punto de riesgo para las embarcaciones y la vida humana en el mar es la acumulación de fatiga en los trabajadores del mar. Sin Claro. embargo, Claro. no se está respetando los debidos descansos y aún esto queda incrementado porque están haciendo una rotación de seguros de paro para asegurar una rentabilidad alta de la empresa, en donde hay un déficit de trabajadores por momentos muy grande, sobre todo en momentos de alta temporada o de fines de semana, y los trabajadores tienen que realizar tareas que deberían cumplir varios más. Claro. Entonces, a la acumulación de fatiga se le suma además
este otro componente que no es menor y que es la falta de personal, y los trabajadores tienen que hacerse cargo del trabajo de varias personas. Ah, Nosotros hoy en día el punto principal de nuestra plataforma y de la discusión que tenemos en el convenio es este tema, regular de alguna manera los descansos de los trabajadores, que puedan tener una lógica que permita, bueno, no solo descansar físicamente, dormir, claro. comer, sino estar con sus familias el tiempo que sea adecuado, que no lo están teniendo. Esto impacta emocionalmente también negativamente a los trabajadores y bueno, a la hora de atender al pasaje se cometen errores, también no están con la mejor cara, por supuesto, ¿Qué te parece? y son sancionados, Claro. amonestados, les ponen observaciones, un legajo laboral, y todos sabemos que la acumulación de observaciones y de notificaciones a la larga implica suspensiones o despidos. Claro. Entonces, bueno, es muy compleja la situación que están viviendo allí las y los trabajadores y bueno, realmente el agotamiento y el descreimiento ya acerca de la voluntad de la empresa en solucionar algunos de los problemas es muy grande. Y bueno, mañana viernes estaremos allí en la terminal tratando ojo que es una asamblea que no tiene una medida de paro ni nada, es una asamblea que vamos a contar con los trabajadores que puedan estar en ese momento, porque otro personal que está embarcando y que está saliendo, Claro. y, pero la idea es poder explicar lo que fue directamente a los trabajadores, lo que fue la última reunión con la empresa en la Dirección Nacional de Trabajo y cuáles son las expectativas que tenemos de la reunión de Consejo de Salario que fue solicitada por nuestro sindicato, por el SUDMA, para el día martes 6, en donde, bueno, la idea es un poco que el Consejo de Salario intente generar alguna propuesta de mediación y que la empresa pueda atender esa propuesta y se siente nuevamente a negociar y no realice tan tajantemente una negativa como lo fue en la última reunión En en la resumen, Dirección de Trabajo. Pablo me está diciendo que estén en un exceso de tareas por falta de personal y que a la vez tienen una rebaja salarial en los hechos de un 20%, sumándole todo más o menos. Correcto, sí, 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 Claro. correcto. Es decir, parte de esa rebaja salarial, producto de la pandemia, Sí, claro. se irá recuperando con un punto final en enero del 25. Pero bueno, todo lo que no pudo hacer el trabajador durante esos años, con ese salario disminuido, nadie se lo va a devolver. Eso es clarísimo, creo que todos ¿Cómo es la quienes cobramos relación un del salario. sindicato con la empresa? Porque yo como periodista viejo he vivido varios conflictos por ahí y siempre ha sido conflictiva, complicada la relación. ¿Cómo está ahora? Bueno, yo debo decir que nosotros desde aquel 2019, en donde fue una larguísima negociación que derivó en un conflicto, en donde los trabajadores nos vimos obligados a tomar medidas, y después, a raíz de esas medidas, la empresa cedió y retomamos el diálogo. Sí. Yo debo decir que la relación es fluida, hubo un diálogo. Mirá qué No bueno. siempre nos ponemos de acuerdo, no siempre nos ponemos de acuerdo, Obvio, claro, no. pero había por lo menos una disposición a conversar. Bien. Ahora en el último tiempo, yo no queremos opinar al respecto ni meternos en ese tema que no nos corresponde tampoco, pero sabemos de que hay una especie de movimiento grande en la empresa, un tipo de crisis en la dirección de la empresa, Ujú. en donde algunas personas han renunciado, otras Sí, han sí. sido removidas del lugar. Hay una movida muy particular. Nosotros pensamos, queremos creer que todo este movimiento, estas dificultades que están teniendo la empresa a nivel de dirección, ha incidido en esta respuesta tan tajante, tan seca, Está tan claro. sin dejar una puerta abierta para conversar. Está claro. Pero bueno, más allá de los problemas que puedan tener los trabajadores, realmente estamos en una situación que no pueden esperar Esta asamblea, mucho más tiempo. claro, esta asamblea se extiende a los trabajadores de la otra empresa, a los trabajadores del sector del puerto de Colonia también. La O, asamblea va a ser abierta ujú. incluso para que, en donde vamos a estar repartiendo algún material a los pasajeros, Ajá. es abierta porque es informativa y queremos que la gente esté al tanto de lo que nos está Bien, pasando. O sea, que todo aquel trabajador o todo aquel
vecino o vecina de Colonia que quiera acercarse será bienvenido para escuchar cuál es la situación que están pasando los trabajadores. Lo que nosotros decimos también es que esta misma situación, y quizá con algún grado de dificultad mayor, también se vive en las otras empresas de transporte de pasajeros. La diferencia, por ejemplo, en Colonia Express, es que estamos teniendo conversaciones y un diálogo, y que podrá ser más lento de lo que esperábamos o con mayores dificultades, pero se va avanzando. Entonces ahí hay un punto que para nosotros es importante. Cuando se mantiene un diálogo, una puerta abierta, siempre los trabajadores estamos dispuestos a recorrerlo. ¿Qué te parece? Pero acá como que, bueno, nos cerraron la cortina y sin respuestas positivas a ninguno de estos dos grandes puntos que son los principales de la plataforma, ¿no? Espectacular. Pablo, no sé si que me olvidé de preguntarte algo más, si no, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que están laburando, está complicado, pero bueno, queríamos adelantar un poco lo que iba a pasar. Nos llegó el comunicado y queríamos conversar un poco con alguien del sindicato para que nos contara cuál es la situación allí en Buquebus. Así que en lo que esté a nuestro alcance, a las órdenes. Bueno, perfecto, yo te agradezco y bueno, un saludo para tu audiencia. Buena jornada, muchísimas gracias. De esta forma entonces hablábamos así con Pablo Pires, responsable, a ver que vamos a ir sacando las cositas de acá, ahí está, responsable del sindicato allí en Colonia por este conflicto que está atravesando la empresa Buquebus. En definitiva, están tratando de recuperar el salario, es decir, se dieron una parte de su salario cuando la pandemia, como hicimos todos los trabajadores de este país, resignamos un poco de salario por el tema de la pandemia para sostener la fuente de trabajo y ahora están intentando recuperarlo. Esa es un poco la idea. La